Masejet Gitin, Daf Pe Amudalef 80a, pero comenzamos las últimas 11 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah, Katav leshum malchut she'ena hogenet, leshum malchut madai, leshum malchut yavam, lebinyan habayit, lechurban habayit. היה במזרח וכתב במערב, במערב וכתב במזרח, תצא מזה ומזה. Y vamos a parar aquí, explicamos esta parte y seguimos. Dice la Mishnah, dos alajot. Primera alajá es la siguiente. Sabemos de que en el get, en el acta de divorcio, debe estar escrita la fecha del divorcio. Ya vimos esto antes. Pero hubo un decreto de Jajamim de que aparte de la fecha que escribes tiene que ir según el reinado local en el cual se encuentra el get, en el cual se escribe el get. Por honor, vamos a ver en la Guimara que es por honor al reinado local. Uno dice, nos encontramos en tal día de tal mes, de tal año, del reinado de tal rey. Así honras a tal rey y así hacemos paz con los reinados. ¿Sí? ¿Qué pasa si viene un escribano y escribió un get y la fecha que puso la fecha de otro reinado mientras que él se encuentra localizado en otro reinado diferente al que puso? Por ejemplo, escribió la fecha del reinado según un reinado indigno, que se refiere al reinado romano. ¿Por qué se llama el reinado romano? ¿Por qué se llama indigno? Vamos a ver en la Guimara. O que puso la fecha del reinado de los Maddaim, que son los Medeas, ¿no? Así se le dice, creo. ¿Sí? Persas. O según los reinados de los griegos, ¿sí? De Grecia. ¿Sí? O que contó según el año de la construcción del templo. Tantos años desde la construcción del templo. O que contó tantos años, el año que puso es desde la destrucción del templo. Y todo esto lo hizo cuando se encontraba localizado en un reinado diferente. Dice la Mishnah, en este caso el get está inválido. Segunda alajá, si se encontraba, y vamos a ver a qué se refiere en la Gemara, en esta segunda alajá, pero básicamente es, si se encontraba en el este, en una ciudad del este de un país, y escribió la ciudad de cuál, del oeste, otra ciudad, o se encontraba en el oeste en una ciudad y escribió la ciudad del este, otra ciudad, también el get queda inválido, ¿sí? Y por lo tanto, si la mujer esta se divorció en uno de estos dos casos y se casó con un segundo hombre, siendo el get inválido, pues hay varias cosas que aplican para la mujer, varias consecuencias, ¿sí? Que se dan en este caso para la mujer o para los dos, para lo que sea, se le dan varias consecuencias. La primera es que si se casó con un segundo hombre, basado en este get, tetze miseu miseh, que es la que ya leímos, debe divorciarse del segundo hombre y también del primero. ¿Por qué? Porque ya que el get que tenía no era válido, sale que tuvo relaciones, mientras que estaba casado con el primero, con un segundo hombre. Entonces tiene prohibido estar con el segundo hombre y también tiene prohibido volver con su esposo original porque tuvo relaciones con otra persona. Primera consecuencia. Adicionalmente, Adicionalmente, para que quede permitida necesita recibir un nuevo get, kasher, del primero y del segundo. Aclaro del primero porque sigue casado con el primero porque el get anterior que dio no sirve. Y del segundo, aunque no se casó con él porque estaba casada con el primero, es porque la gente no sabe, para que la gente no sospeche, decimos también el segundo que recibe un get. Próxima consecuencia, ve en la lo ketubá. Y adicionalmente no puede demandar el monto de la ketubá. Cuando una mujer se divorcia puede demandar y solicitar un monto que está en el documento en acta de matrimonio a favor de ella. En este caso no puede. ¿Por qué? Porque toda la razón que Jajamim decretaron ketubá para la mujer es para que el esposo no divorcie rápido a su mujer, sino lo piensa antes de hacerlo. Y aquí nuestro interés es que sí la divorcie, que la pone lo más rápido posible. Por lo tanto, se anula la ketubá, ella pierde la ketubá para que el esposo la divorcie, para que ambos, el primero, el real, y el segundo hombre también la divorcien. Adicionalmente no tiene perot, y aquí se refiere a din perot. O sea, hay una tacaná que se hizo en vez de las perot, que es, básicamente explico, ¿qué se refiere a una tacaná? De que si la mujer es secuestrada, el esposo tiene una obligación, como condición de ketubá, ¿de qué? De rescatarla, muy bien. Ya que es una condición de la ketubá, y la ketubá quedó anulada, como mencionamos antes, pues también la condición queda anulada. Por lo tanto, si secuestran a la mujer, la consecuencia es, después de que pasó todo esto, que no tiene obligado el esposo de venir y rescatarla. Adicionalmente, velomezonot, otra de las obligaciones es que el esposo tiene una obligación de alimentar a su esposa. ¿Dónde está escrito esa condición? En la ketubá. Y como mencionamos antes, ya que la ketubá se anula, pues se anula todas las condiciones de ella misma también. Próxima consecuencia, velo belaot.
Y explico según Rashi esta parte. Belaote es las ropas. Normalmente cuando la mujer mete al matrimonio ropas, en concepto de Nixetzon u Barzel, ya explicamos anteriormente este concepto, pero lo digo brevemente, es que el esposo se encarga que en caso que se divorcien, la mujer reciba el valor de la ropa original, aunque se desgastó. Si valía 100 cuando entró y ahorita vale 70 porque se desgastó, el esposo tiene que pagarle ¿cuánto? 100. ¿Sí? En este caso, ella no recibe nada de la ropa, ni lo que ni la diferencia, ni los 70, ni los 30, ni los 70, no recibe nada. ¿Por qué? Por consecuencia, por lo que pasó. ¿Por qué consecuencia? Porque ella tenía que haber hecho las cosas mejor. ¿Cómo no verifican el get? Se está escrito en un lugar y lo escribieron que estaba en otra ciudad. O escribieron la fecha, Jamín dijeron que tenía que escribir fecha, adicionalmente dijeron Jamín, como dijimos antes, que tiene que ser la fecha según el reinado local. Escribiste otro reinado, te hiciste mal. Ya que pasó todo esto, hay consecuencias. Esta es una de las consecuencias que no tiene los velados también. Lo alze, velo alze, dice la Mishnah que esto aplica. Todas estas cosas no lo recibe la mujer y no hay obligación de parte del hombre, ya sea del primer hombre, del esposo real o del segundo hombre. Sigue diciendo la Mishnah otras consecuencias. Imnatla miseu mizeta hazir. ¿Qué pasa si el esposo le dio o ella agarró del esposo para alimentarse o para una de las otras cosas que mencionamos? Tiene la obligación ella de devolver el dinero, sí, porque lo agarró incorrectamente. Vehavlat mamzer miseu miseu, otra consecuencia. ¿Qué pasa si después de este get inválido que se hizo, ella se casó con un segundo hombre, tuvo un hijo con el segundo hombre? Mamzer. ¿Y si volvió con el primer esposo y tuvo un hijo también después de eso? También mamzer. Ni drabanan, pero también mamzer. Otra consecuencia de aquí. Veloz de metamim la. Si los esposos, si los hombres son kohanim o uno de ellos son kohanim, normalmente cuando se muera la esposa, el kohen no se pueden purificar para enterrar a nadie, pero a su esposa y a los familiares cercanos puede. En este caso, ya que esta esposa, si ya hizo esto y se murió, el hombre, inclusive el primero que es el esposo real, si es Cohen, no va a poder impurificarse para enterrar a su esposa. Veloz de vazé zakaim lo bemetziata. Adicionalmente, ni el primer hombre ni el segundo hombre. El primer hombre, ¿quién es? El esposo real. Y el segundo es el que se casó por segunda vez de manera incorrecta porque pensaba que el get estaba bien, ¿sí? Ni el primero ni el segundo tienen el derecho de adquirir lo que ella encuentra. La halajá es que normalmente la esposa de uno, si encuentra un objeto en la calle, ella lo adquiere para ella y lo que es para ella automáticamente pertenece para el esposo. El objeto que ella encuentra automáticamente pertenece al esposo. No dice la Mishnah, aquí no aplica esto. Ni el primero ni el segundo hombre. Si ella encontró algo después de esto, ¿pertenece a quién? A ella, y no se le llega ni al primer esposo ni al segundo esposo. So, by the way, estas son consecuencias para los dos, para la mujer y para el hombre, como se dan cuenta. Velobe maasella dea. Adicionalmente, otro derecho que tiene el esposo de su mujer es que el trabajo, el salario que recibe la mujer por el trabajo de sus manos, ¿sí? ¿A quién le pertenece? Al esposo. Aquí no le pertenece al esposo, ni al primero ni al segundo, ¿sí? Si ella empieza a ganar después de esta situación, después de que pasó esto, ya pertenece a ella y no se le va al esposo, ni al primero ni al segundo. Velobe afarad nedarim, otro derecho que hay es ¿cuál? Atarat nedarim, normalmente afarad nedarim, mejor dicho, el esposo puede anular, revocar promesas que hace la esposa, ¿sí? ¿Ahorita por qué? Porque si no, puede ser que la vaya a divorciar al final, porque un esposo no quiere vivir con una mujer que está todo el tiempo prometiendo. Por eso le dieron la Torah la fuerza a el esposo en revocar esa promesa para que no se convierta en una mujer que no quiere vivir con ella. Pero aquí, no dice la Gemara, aquí nos interesa que sí se divorcien. Entonces, ¿sabes qué? Le quitamos el derecho al esposo ¿de qué? ¿De qué? Para que se fastidie y la divorcie, de anular las promesas. Igual en los casos anteriores, ¿por qué le damos al esposo los salarios? ¿Sí? ¿Para qué no? Porque tú obligas al esposo a alimentar, entonces le decimos que en cambio de eso la mujer le da el salario a ella, pero aquí nosotros tenemos interés que se divorcien, entonces la molestamos al esposo para que la divorcie lo más rápido, por eso no le damos el salario. Igualmente el tema del objeto, el tema de si encuentra el objeto que lo mencionamos antes, normalmente da para el esposo, ¿por qué? Para que no haya odio entre ellos. Aquí nos interesa que haya odio, ¿para qué? Para que se apure y la divorcien. Ok. Lo expliqué porque se me olvidó explicar esta parte, pero es obvio. Sigue diciendo la Mishnah, Hayetá bat Israel nifseret bina keuna. Si esta señora, ¿sí?, era una Israel, ¿sí?, no Cohen, y estaba casada, y a raíz de un get inválido se casó con un segundo hombre, se convirtió en zoná, en una mujer, pues porque está profanada, ¿sí? Entonces ya no se puede casar con un Cohen, ¿sí? Sí, después de esto no se puede casar con un Cohen. Bat Levi, mina maser, normalmente Levi recibe el primer diezmo. Aquí ella quedó descalificada. Si era Bat Levi, si era hija de Levi, si era Leviá, quedó descalificada para recibir y comer los
Maaser Rishon, lo que normalmente va para Levi. Igualmente, Bat Cohen, mira Teruma, si ella es hija de un Cohen, Cohenet, normalmente una Cohenet que está casada con un Israel, si se muere el Cohen, ¿sí? Y sin tener hijos, ella vuelve a comer Teruma. En este caso, aunque no tuvo hijos, el hecho que pasó todo esto, ya que tuvo relaciones con el segundo hombre, mientras que en verdad estaba casada con el primero, por lo tanto se invalida para comer Teruma. Ven Yorshim Sheze, Yorshim Sheze, Yorshim Ketubata. Y los herederos de cada uno de estos hombres, ¿sí? O sea, mejor dicho, los hijos que tuvo la mujer con el primer hombre o los hijos que tuvo la mujer con el segundo hombre no heredan su ketubá, ¿sí? Y todos preguntan aquí, obviamente que no heredan la ketubá. Antes dijimos que no hay ketubá, que va a heredar. Entonces dicen los mefarshim que aquí se refiere a ketubat ben indijrin. Ketubat ben indijrin es un acuerdo que básicamente se hace, y lo digo brevemente, ya lo vimos en otros masechtot, pero para no alargar, es un acuerdo que se hace entre la pareja, que todo lo que ella trae al matrimonio, en caso que ella se muera, va para el esposo. Y cuando el esposo se muera, si el esposo tiene hijos con otra mujer, está bien, puede darle herencia a los hijos de la otra mujer, pero lo que metió la mujer, la primera mujer, al matrimonio, eso se divide únicamente entre los hijos de ella con él. No, que no vaya a repartir el esposo con otros. Eso que tú vas a venir de ¿sí? Ok. Entonces no aplica aquí esto. Sí, aquí no aplica que tú vas a venir otra consecuencia que se hace. Y si al final murieron el primer hombre y el segundo hombre, ¿sí? Sin tener hijos, pues ella ahorita tiene que hacer ibum normalmente, ¿sí? Pero aquí no puede hacer ibum. ¿Por qué? Porque la gente piensa que se casó con el segundo hombre y en verdad no está con el segundo hombre, está con el primer hombre. Para no entrar en dudas tiene que hacer halitzá con los dos, con el hermano del difunto primero y hermano del difunto segundo. Hay que hacer halitzá, ¿sí? Todas estas son las consecuencias de lo que pasa cuando pasa esta historia que ¿qué? Una pareja casada, un get, ella recibe un get inválido, ya sea inválido de Rabbanán, de cambio de ciudad o de cambio de fecha según el reinado local, y ella a raíz de eso se casa con un segundo hombre. Todas estas son las consecuencias que pasan. Sigue diciendo la Mishnah. Shina shemo ushma shemiro veshemira tetze mizeu mize bechol haderachim haelu ba. Igualmente dice la Mishnah otra invalidez. Hasta ahorita mencionamos dos invalideces, dos casos de alajá. Primera alajá, otra vez, repito otra vez, aunque ya lo dijimos varias veces. Primera es cuando escribiste la fecha no según el reinado local, sino según otro reinado, que no es el local. Segundo, cuando escribió la ciudad, diferente, ¿sí? Tercero, dice la Mishnah, cuando el escribano escribió en el get un nombre del esposo diferente al del esposo real. O de la esposa cambió el nombre de ella, sí, y le entregó ese get. O en la ciudad de él o la ciudad de ella, porque también se escribe la ciudad de él, la ciudad de ella, si el tipo de la Gemara sí era. Y a raíz de eso se casó ella con un segundo hombre, con este get. Y este get está inválido, porque lo hizo mal. También aquí también tiene que salir de los dos, y el resto de las consecuencias que mencionamos antes también aplica en esta alajá. Vamos a preguntar en la Gemara que aparentemente hay algo repetido aquí. ¿Por qué? Porque el tema de la ciudad ya fue mencionada. Sí, esa es la segunda alajá. Porque en esta tercera alajá me mencionas, si cambiaste el nombre de él o el nombre de ella, bien, pero también me aumenta si cambiaste el nombre de la ciudad de él o la ciudad de ella. Aparentemente es lo mismo, de la ciudad. Vamos a ver que es diferente. Aparte en el get, se los adelanto una vez la respuesta, aparte de escribir la ciudad donde viene el esposo y la ciudad donde viene la mujer, se escribe la ciudad donde se escribe el get. Entonces, la segunda alajá que mencionamos que cambió la ciudad se refiere a la ciudad donde se está escribiendo el get. Y aquí la ciudad de él, ciudad de ella, se refiere de donde vienen ellos. ¿Sí? Que también ahí se anula el get. Ok. Seguimos, otras maneras que queda inválido el get, y también en ellos hay estas consecuencias. Kol arayot sheamru tzarotehem mutarot, al chutz atzarot haelu venisu venintzeu elu ailonit, tetze mizeu mize vechol haderachim haelu ba. Leo el próximo caso también. Hakoneset yevimto ve'al chatzarata veniset leacher venintzet zo shaita ailonit, tetze mizeu mize vechol haderachim haelu ba. Escuchen bien, voy a una pequeña introducción para esto. Y boom, ¿sí? Y boom ya mencionamos varias veces, pero lo explico. Una pareja, vamos a poner nombres a toda la gente aquí para que esté fácil. Reubén está casado con Lea. Y Reubén tiene un hermano que se llama Shimón. Muy sencillo. Es más, bueno, este es el caso clásico. Reubén muere sin tener hijos. Lea tiene que hacer, Lea automáticamente tiene una conexión con Shimón. Y tiene dos opciones. O culminar y formalizar esa conexión haciendo y boom y se casa con él, contrae matrimonio con Shimón. O anula esa conexión mínima que hay, esa zika, a través de que hace halitza. Perfecto. Ahorita, ¿qué pasa si Reubén estaba casado con dos mujeres? Con Lea y con Rachel. Fallece Reubén sin tener hijos. Ahorita la alajá es de que ¿qué? De que, ahorita un segundo, antes de hacer boom y halitza, y boom o halitza,
la mujer, la viuda, no se puede casar con una tercera persona. Tiene que hacer ibum y contraer matrimonio con el hermano del difunto o jalitzá y anular esa zika y después poder casarse con una tercera persona. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces si Rubén estaba casado con dos mujeres? Entonces, en este caso hay una zika de las dos, pero apenas una de ellas, Lea por decir, hace ibum con Shimón o jalitzá con Shimón, anula lo que hay. Y Rachel puede proceder a casarse con una tercera, con un tercero, sin hacer ibum o jalitzá. ¿Está claro o no está claro? Muy bien. Ahora bien, el caso a continuación en la Mishnah es el caso de la Mishnah en Masejet Yamot al principio. ¿Qué pasa si Reuben estaba casado con Lea y Rachel y fallece Reuben sin tener hijos y Shimón viene y Shimón ahorita tiene un problema? Que Lea para Shimón es una hervá. ¿Qué es una hervá? Una de las 15 mujeres prohibidas de la Torah. Para Shimón está prohibida. ¿Por qué? Porque es hermana de su esposa, porque es hija de su mamá, por X razón. Entonces, en este caso, la halajá es así, el hecho de que Lea es hervá, y ya que es hervá, el único hervá que se permite para ibum es el shetaj, ¿sí? Pero los otros no se permite. Entonces, el hecho que es hervá, la halajá es que ya que ella está exenta, no puede hacer ibum. ¿Por qué? Porque no se puede casar con el hermano, dice con Shimón. Ya que no puede hacer ibum, tampoco puede hacer halitzá. Está exenta de ibum y halitzá. Y ahorita escuchen la segunda parte, y ya que Lea está exenta, pues también Rachel está exenta. ¿Por qué? Porque como si fuese que Lea ya hizo ibum o jalitzá. Y cuando Lea ya hace ibum o jalitzá, automáticamente Rachel queda exenta. O sea, aquí, aunque no hizo ibum y jalitzá, ya que está exenta de ibum y jalitzá Lea, automáticamente el Rachel, que es la coesposa, también queda exenta de hacer ibum y jalitzá. ¿Está claro? Bien, la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Sí? Si vino esta Lea, hervá de Shimón, por ende vino después Rachel, la coesposa, y se casó con un tercer hombre. Vamos a llamarle tercer hombre, no Shimón, porque Shimón es el hermano de Reuben. Vamos a llamarle Abraham. ¿Sí? Abraham. Entonces, perfecto. La coesposa tiene todo el derecho de ¿qué? De casarse, ¿no? Porque esa es la halajá, como dijimos ahorita. Y después se dieron cuenta que la hervá, que Lea, era ailonit. ¿Qué significa ailonit? Una mujer que no tiene vientre para tener hijos. No puede tener hijos, estéril. ¿Sí? Ahorita hay un problema grande. Una mujer que es estéril, ¿sí? Cuando no tiene vientre y eso, el kitushin es mekahtaut, se anula, el matrimonio se anula. Porque cuando un hombre se casa con una mujer, es al dad que puede tener hijos. Si no puede tener hijos, no sabía, mekahtaut se anula. ¿Sí? Entonces, ¿ahorita qué pasa? Nos dimos cuenta, después de que la coesposa Rachel se casó con Abraham, nos dimos cuenta, hay un problema, la hervá esta, que era con Shimón, que es la que causó que esté exenta Rachel, la coesposa, que es ailonit. Si es ailonit, la hervá nunca estuvo casada ¿con quién? Con Reubén, con el difunto. Entonces, la única esposa real de Reubén, ¿quién era? Rachel, muy bien. Y Rachel con Shimón no es hervá. Entonces, si no es hervá, tiene que hacer ibum y halitzá. Entonces, no se puede casar con esta tercera persona. ¿Qué hacemos en este caso? También en este caso, dice la Mishnah, aplica la regla que mencionamos, que esta Rachel Hazida tiene que tiene que salir de Abraham y hacer halitzá y solucionar con Eliavam ahorita. Y todas las consecuencias que mencionamos antes también. ¿Sí? Segundo caso, similar, no cuando Lea era hervá y por eso no se hizo ibum, sino Lea de verdad no era hervá y de verdad hizo ibum con Shimón. Hizo ibum. Apenas hizo ibum, causa que quede exenta Rachel de ibum y halitzá. Se casó Rachel con una tercera persona, con Abraham. Y después se dan cuenta que esta Lea, ¿por qué no pudo tener hijos con Reubén? Porque es Dailonit. Entonces el matrimonio con Reubén no fue en verdad, nunca recayó con esta Lea, no cayó Kitushin. Por lo tanto, la única esposa de Reubén real, ¿quién es? Rachel. Y Shimón no hizo ibum y halitzá nunca con Rachel. Y lo que hizo con Lea no sirve para exentar a Rachel porque no es una esposa de verdad. Caso similar. Sí, nada más que el caso anterior es ¿por qué estaba exentada Rachel? El caso anterior era porque era hervá. Y en el segundo caso está exentada porque de verdad hizo ibum esta Lea. ¿Sí? También aquí decimos que Tetse misdeu misdeh tiene que separarse del Yavam, y mejor dicho, del tercero y del Yavam, tiene esta Rachel, y todas las consecuencias que mencionamos antes aplican también en este caso. Seguimos. Katav Sofer, get לאיש ושובר לאישה, וטעה ונתן גט לאישה ושובר לאיש, ונתנו זה לזה. ולאחר זמן, הרי גט יוצא מיד האיש ושובר מיד האישה.
תצא מזה ומזה בכל הדרכים האלו בא. רבי אלעזר אומר, אם לאלתר יצא, אין זה גט. אם לאחר זמן יצא, הרי זה גט. לא כל המנו מן הראשון, לאבד זכותו של השני. Escuchen bien lo que dice la Mishnah ahorita. ¿Qué pasa si el escribano escribió dos documentos? Y explico, normalmente en un divorcio hay dos documentos que se intercambian. El esposo le da a la mujer un acta de divorcio, un documento de divorcio, se lo entrega. Y el esposo en ese momento también, ¿qué hace? Le paga la ketubá, en un caso regular, le paga la ketubá, el monto de la ketubá, ¿a quién? A su mujer. Y por ende, ahorita la mujer, el esposo, ¿qué dice? Dame ahorita de vuelta un recibo, que recibiste el dinero de la ketubá. O sea, hay dos documentos, el get, que el esposo se lo entrega a la mujer, y el recibo que la mujer se lo entrega al hombre. ¿Está claro o no está claro? El escribano, contrataron al mismo escribano para los dos por uno. Escribió el escribano, ¿sí?, un get para el hombre y un recibo para la mujer, para entregarse a la mujer, para que cada uno entrega la contraparte. Y para que se equivocó el escribano y se confundió y le dio el recibo, ¿a quién? Al esposo. Y el get a la mujer, ¿sí? Y ellos no se dieron cuenta, no leyeron, se basaron en que el get está kasher y le dieron el get al que tiene que dar el get y el recibo al que tiene que dar el recibo. Y procedió el esposo, ¿qué tiene el esposo en su mano en verdad ahorita? El recibo. Y se lo entrega a la mujer y le dice, este es tu get. Y así queda divorciada. Después de un tiempo, ¿sí? Un segundito. Sí. Después de un tiempo la mujer va y se casa con un segundo hombre. Estaba casada con Rubén, se fue a casar con Shimón. ¿Por qué? Porque estaba divorciada, porque ella jura que tiene en su mano que recibió el get de su esposo. Y después de un tiempo, después de un largo tiempo, se dan cuenta, ella abre el get, ella abre lo que tiene en su mano, mejor dicho, y se da cuenta que ¿qué es lo que tiene? El recibo. Y el esposo abre lo que tiene en su mano y ¿qué tiene? El get. Dicen, Shema Israel, está casada ahorita mal, ¿qué hacemos aquí? Un rollo entero. Dice la Gemara, aquí también aplica la misma regla, que es básicamente muy similar a los casos anteriores. Ella se casó con un segundo hombre pensando que está divorciada, pero en verdad no está divorciada, por lo tanto tiene que dejar al segundo hombre y también dejar al primer hombre, y aparte de eso también todas las consecuencias que mencionamos antes también aplica. Así opina la primera opinión. Sin embargo, Rabbi Elazar discute y dice, no, depende. Si esto pasó de inmediato después de la entrega de cada uno, del intercambio de documentos entre ellos, definitivamente estuvo mal. Pero si pasó después de mucho tiempo, ahí podemos asumir, se los adelanto, le explico bien de una vez, ahí podemos asumir de que en verdad, aunque el esposo ahorita abrió y tiene el get en su mano, y debería tener el recibo, y la mujer abrió y tiene el recibo en su mano y debería tener el get, ya que pasó mucho tiempo, decimos que en verdad, la mujer en verdad recibió el get del esposo, y el esposo recibió el recibo de la mujer. ¿Eso porque cada uno tiene lo contrario? Porque hicieron entre ellos una colusión, se llama, ¿sí? Un pacto así, ¿para qué? Para perjudicar al tercero. Y nosotros que intercambiemos para hacer el show, para que nos quiten. Por eso aquí asumimos de que puede ser que pasó algo así, y si es mucho tiempo después, no podemos decirle que el primero tiene el derecho de perjudicar al segundo. ¿Ok? Entonces así dice Rabbi Elazar. Sí pasó de inmediato, entonces efectivamente no hubo tiempo para hacer esta colusión. ¿Sí? No hubo tiempo. Entonces asumimos que efectivamente está todo mal. Y efectivamente tiene que separarse del primero y del segundo. Pero si pasó mucho tiempo y se dieron cuenta, decimos, no, seguramente estuvo todo bien. Y hace poco, y ahorita, como pasó mucho tiempo, intercambiaron entre los papeles entre ellos nuevamente para que hagan fingir como si fuese de que está todo mal y perjudicar, y que el esposo el primero perjudique al esposo segundo. Y en verdad no es así. Por eso dice Rabbi Elazar, en este caso, dejamos todo así y no sirve. Entonces, la primera opinión, inclusive después de mucho tiempo, tetzé mise o mise. Segunda opinión, depende, como explicamos. Así nos dice esta Mishnah. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara lo siguiente. Mai malchut she'ena hogenet. Malchut haromiim. Ve'amai karile malchut she'ena hogenet. Mishum de'en lahem lo ketav ve'lo lashon. Mencionamos en la Mishnah que una persona tiene que escribir la fecha en el get, y la fecha tiene que ser según el reinado local. Y si está en un lugar local, no puede escribir el reinado de otro lugar, como por ejemplo el reinado de otro lugar, el reinado indigno, que es de otro lugar. ¿Qué es indigno? ¿Qué se refiere al reinado indigno? El reinado romano, el imperio romano. ¿Y por qué le llamas un reinado indigno? Sí, a Madán, a Yaván no le llamas indigno. ¿Por qué romano sí? No, porque es un reinado indigno, porque no tiene un alfabeto propio y no tiene un idioma y lenguaje propio. Por eso indigno. Sí, así ese es el apodo que se le da. Seguimos. Amarula mi pnema takinu malchut begitin. Mishum Shelom Malchut. Pregunta la Gemara. Nosotros ya vimos hace mucho tiempo, al principio del Masejet, por qué es necesario escribir fecha en el get. Pero, ¿por qué Jajamim decretaron que la fecha tiene que ser según el reinado local? ¿Por qué? Dice Ula. Explico, ahora te voy a explicar por qué. Si tú estás en un lugar que hay un reinado específico,
por Shalom Malhut, para tener paz con el reinado donde tú vives, tienes que mencionarlo para que ellos vean que nosotros en nuestros documentos religiosos lo mencionamos, lo apreciamos, los honramos y lo respetamos. Es importante mantener esa paz. Pregunta la Gemara, Mishum Shalom Malhut Tetze Ve'avlat Mamzer. Dice la Gemara, un segundo. Tú me dices entonces que para tener paz y causar paz y fomentar paz con el reinado, en caso que no se escribió la fecha del reinado específico donde yo vivo y se escribió la fecha de otro reinado, por eso tiene que divorciarse del primero y el niño si nació después es mamzer y todo eso. O sea, entiendo que es muy bueno honrar y todo, pero si ya te equivocaste, por el hecho que no honraste, por eso el hijo va a ser mamzer y tiene que divorciarte, como dijimos, todas esas consecuencias de la Mishnah, no me cuadra. Dice la Gemara, sí señor, Rabbi Meir, לטעמי דאמר רב הונא משמי דאולה, אומר היה רבי מאיר כל המשנים יודע שטבעו חכמים בגיטין הבלת ממזר. Vamos según la opinión de Rabbi Meir. Rab Huna dice en nombre de Eula que Rabbi Meir opina que cualquier persona que cambia de la procedura que implementaron nuestros sabios en Gitín, aunque una vez lo implementaron, cambiaron de eso, automáticamente el hijo es mamzer. ¿Cuál fue tu pregunta? Está bien, entiendo que los sabios implementaron eso por Shalom Malhut, pero por Shalom Malhut ahorita si se hizo ya va a quedar mamzer. Sí, una vez ya quedó implementado, ¿sí? Una vez ya implementaron esa procedura y tú cambiaste esa procedura, pues automáticamente Rabbi Meir opina que el Vlad es mamzer y nuestra Mishnah va como esa opinión. Ahorita la Gemara viene y dice, la Mishnah, como mencionamos, dijo varios ejemplos. ¿Cuáles son los varios ejemplos? Cuando una persona se encuentra en un reinado específico y escribió según otro reinado, por ejemplo, dijo la Mishnah, reinado indigno, el reinado romano, el reinado de Madai, que son los persas, el reinado de Yavam, los griegos, ¿para qué decir? O que hizo según el tiempo, según la fecha de la construcción del templo o de la destrucción del templo. ¿Para qué todos varios ejemplos? Dime uno, si estás en un lugar específico y haces la fecha no según un lugar específico, sino según otro reinado, no está bien. ¿Para qué necesitas dar tantos ejemplos? Dice la Gemara, Leshum Malhut Yavam Utrija. Días Mina Malhut Shenao Genet Mishum de Melija. אבל מלכות מדי ומלכות יבם, מה ידע והווה? וישמינן מלכות מדי ומלכות יבם משום דמלכתה אבו. אבל בניין הבית, מה ידע והווה? וישמינן בניין הבית, דאמרי כמת קרא שבחיו. אבל חורבן הבית דצערה הוא, אימה לא צריכה. Dice la Gemara, es importantísimo mencionar todos estos ejemplos. ¿Por qué? Es necesario e importante. Porque si hubiese mencionado nada más, que estás en un lugar y no escribiste la fecha del lugar específico, sino escribiste la fecha del reinado indigno de los romanos. Hubiese dicho que únicamente en ese caso el get queda inválido. ¿Sabes por qué? Porque es un reinado que todavía existe, ¿sí? En diferentes lugares existe ese reinado. En el tiempo del Talmud todavía existía. Entonces, por eso, por honor a ese reinado que existía, entonces no vale la pena meterse. Un segundito, perdón, en este caso al revés, no por honor a ese reinado. Uno hubiese pensado que en este caso, un segundito, ya que existe el reinado, pues si en el lugar, otra vez repito, si yo te hubiese dicho nada más el ejemplo de Roma, ¿sí? De los romanos, o sea que si te encuentras en un lugar específico, tienes que escribirse un lugar, el reinado específico, y no según el reinado romano, hubiese dicho, ¿sabes por qué ahí queda inválido el get? Si lo escribiste según el reinado romano cuando te encuentras en otro lugar, porque el reinado romano todavía existe, y por lo tanto el reinado local, cuando no escribas su nombre y escribas otro reinado que existe, se lo va a tomar mal. Por eso ahí queda inválido. Pero cuando escribes en vez del reinado local, el reinado de Madai o el reinado de Yavam, que son reinados que ya no existen, puede ser que el reinado local no le va a molestar que escribas un reinado que ya no existe, porque eso no está faltando tanto el respeto, porque por eso estás escribiendo algo que no existe más. Por eso también te digo esos casos. Por otro lado, si te hubiese dicho nada más el reinado, si te hubiese dicho Madai Yavam, ¿sí? Y no te hubiese dicho el de los años desde la construcción del templo, hubiese dicho que nada más reinado de Madai Yavam, ahí no sirve el get. ¿Por qué? Porque efectivamente, aunque no existen, pero es un reinado. Entonces estás ofendiendo al reinado local, reinado contra reinado. Pero cuando uno viene a contar desde la construcción del templo, que es algo que ya no está y no es un reinado, ya no está con el templo y no es un reinado, puede ser que no estás ofendiendo al reinado local y ahí va a estar kasher. Kamash Manante, que también en este caso está pasul. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más estos casos, si no te hubiese dicho el caso de la destrucción, del conteo desde la destrucción del templo, hubiese dicho que nada más cuando es desde la construcción del templo, ahí es que no. ¿Por qué? Porque ahí hubiésemos dicho, ahí está pasul. ¿Por qué? Porque eso sí puede ser que ofenda al reinado local, porque el reinado local va a decir, mira, se están contando desde la construcción del templo, que es algo grande para los judíos, y están despreciando en el reinado local. Pero si cuenta desde la destrucción,
ahí no están apreciando al templo, lo contrario, están contando desde la destrucción. Se puede decir que no están ofendiendo al reinado local y va a estar kasher. Kamashmanan, que en todos los casos, también en el caso de cuando cuentan desde la destrucción del templo, decimos que el get va a estar inválido. ¿Por qué? Porque en todos los casos puede causar una ofensa al reinado local y no queremos que haya ruptura, sino queremos fomentar la paz, la unión, el shalom con el reinado. Seguimos. היה במזרח וכתב במערב, מן, אילמה בעל, היינו שינה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה, אלא סופר, כדאמר לו רב לספרי, וכן אמר לו רב הונא לספרי, כי יתביתו בשילה, כתובו בשילה, אף על גב דמים ישראל ילכו מילי, בהנה, וכי יתביתו בהנה, כתובו בהנה, אף על גב דמים ישראל ילכו מילי, בשילה. Dice, mencionamos en la Mishnah, la segunda alajá que el get queda inválido y explica todas estas consecuencias es cuando escribieron la ciudad, cuando estaban en la ciudad del este del país, y escribieron la ciudad del oeste, otra ciudad. O se encontraban en el oeste y escribieron la ciudad del este. Dice la Gemara, ¿qué ciudad? ¿A qué te refieres? Si te refieres a la ciudad del esposo o de la esposa, pues no necesitas decir eso, porque eso lo decimos en el tercer caso. El tercer caso dice que hay que mencionar la ciudad del esposo real y la ciudad de esposa de mujer, y de la mujer real, no sin cambiar. ¿Por qué necesitas decir otra vez eso? Dice, no, lo que se refiere aquí, cambio de ciudad, se refiere, porque como explicamos ya en la Mishnah, aparte de escribir la ciudad del esposo, la ciudad de la esposa, que esa es la tercera alajá de la Mishnah, también hay que escribir dónde fue escrito. Sí, eso es lo que se refiere. Si lo escribieron en el este, que no escriban que la ciudad que lo escribieron es en el oeste. Igualmente viceversa. Y esto cuadra con lo que le dijo Rab a su escribano. Y así también le dijo Rabuná a sus escribanos. Cuando ustedes escriben un documento de divorcio, escriban el lugar de donde están escribiendo. ¿Sí? Aunque fueron nombrados para escribir en otra ciudad o en otro lado del mundo, ¿dónde están escribiendo el get? Si lo están escribiendo el get en Chile, escriban ciudad Chile. Y no escriban la ciudad Iné que ahí fueron nombrados. O igualmente viceversa. Cuando están escribiendo el get en Iné, una ciudad llamada Iné, escriban la ciudad de Iné y no la ciudad donde fueron nombrados Chile. Eso es lo que se refiere. Entonces lo que se refiere a la Mishnah es que se escribieron en el este y están escribiendo la ciudad del oeste. O sea, se escribieron la ciudad de la escritura que estaba en el este, escribieron esto o viceversa, queda inválido. Y la segunda y la continuación de la Mishnah que dice Shinash Mo Shma del esposo o la esposa es otra ciudad, la ciudad que también se menciona en la Mishnah, pero no la ciudad de escritura, sino la ciudad donde proviene el esposo o la esposa. Ahorita la Gemara vuelve a la primera alajá. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel Zo Divre Rabbi Meir Aval Chachamim Omerim Afilu lo katav ela leshem santer shebair arezo megoreshet. Escuchen bien. Todo lo que mencionamos, dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, ¿sí? Que el get, que en la primera alajá, ¿cuál es el primer alajá? Cuando no se escribió según la fecha del reinado local, sino según el reinado, otro reinado, el romano, Madá, Yaván, destrucción del templo, construcción del templo, ¿sí? Queda inválido el get. Y si la mujer recibió ese get y no sabía que está inválido y se procedió a casar ¿con quién? Con un segundo hombre, pues tiene que dejar a los dos y los hijos son mamzerim y todas las consecuencias que mencionamos. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, esto es únicamente y solamente la opinión de Rabbi Meir, como explicamos antes. Que Rabbi Meir opina que una vez ya Jajamim implementaron algo, implementaron una procedura, un proceso, un protocolo y cambiaste el protocolo, el hijo es mamzer. Pero según Jajamim discuten y dicen que inclusive, ¿sí? Escuchen bien, no nada más cuando no se escribió según el reinado local, sino según otro reinado, sino inclusive si escribieron el get según la fecha del nombramiento del que se encarga de registrar las tierras, del notario, por decir, ¿sí? Registrar las tierras de la ciudad esa local, también va a quedar divorciada, aunque eso puede ofender mucho más al rey, porque si tú escribes por lo menos otro reinado, bueno, el señor le gusta más el otro reinado que este, pero me estás cambiando a mí por un notario, eso es mucho más ofensa. Aún así, dice Jajamim, el get sirve y no pasa nada. Según esta explicación, queda divorciada, se puede casar con un segundo hombre, no hay mamzerim, todo perfecto, queda divorciada. Jajamim discuten. La Gemara trae una historia sobre esto. Au kita, de ave kitiv beleshem istanderá. de Bashkar, Shalhi Rav Nachman Bar Chazda lekamed Rabba, que hay gavna mai, Shalachle, beha filor bimir modi, mai ta'ama meoto malchut hu, mai shna mi santer shebair, ha tamzila leumilta, ha hashevicha leumilta. Escuchen esa historia, esa la Gemara, una historia, ¿sí? Que la fecha del get, con un get, que se escribió la fecha de ese get, según los años desde el nombramiento del gobernador de una ciudad llamada Bashkar, ¿sí? Y le preguntaron a Rav Nachman Bar Chazda, enfrente de Rabba, ¿sirve o no sirve? Le dijo Rabba, sirve, y también Rabbi Meir está de acuerdo que el get sirve. ¿Por qué? Porque aquí no cambió.
Escuchen bien la lógica, la idea. Aquí no cambió la fecha según otro reinado, sino aquí escribió la fecha según el gobernador de la ciudad que está dentro de ese mismo reinado. ¿Y quién nombró a ese gobernador? El mismo reinado. Entonces, por eso aquí no se va a ofender tanto el rey, por lo tanto el get está kasher, también según la opinión de Rabbi Meir. Dice la Gemara, pues también en el caso de antes, ¿quién nombró al notario? El mismo reinado. Entonces, ¿por qué en el caso de antes tú me dices de que Jamín permite y Rabbi Meir dice que no sirve? ¿Por qué Rabbi Meir dice que no sirve en el caso del notario? Dice la Gemara, no, porque el notario, al fin y al cabo, el presidente, el rey, no se ofende que estás usando al notario, es un nivel de puesto mucho menor. Cuando usas al notario en vez del rey se ofende, pero el gobernador tiene un cargo mucho más arriba. Entonces el rey se puede ofender, pero no tanto porque es un puesto alto que fue nombrado por él mismo y por eso en ese caso también Rabbi Meir está de acuerdo que el get no está inválido sino está kasher. La Gemara trae otra versión en la opinión de Jajamim. Amar Rabbi Abba, explico, en la versión anterior mencionamos que según Jajamim, cuando la fecha fue escrita, según otro reinado y no según el reinado local, como mencionamos antes, el get es kasher, queda la mujer divorciada y no pasa nada. Todo lo que está escrito en nuestra Mishnah de que el get no sirve y si se casa tiene que salir y mamzer y todo eso es la opinión de Rabbi Meir. Pero repito, según Jajamim, escuchen bien, el get es kasher, o sea, lejatejilá, el get está bien. ¿Sí? Y si no se ha casado, puede venir y ¿qué? Casarse, el get está bien. Ahorita la Gemara trae otra versión en la opinión de Jajamim. Vamos a ver, Amar Rabbi Abba, Amar Rabba Una, Amar Rab. Zot divrei Rabbi Meir, Aval Jajamim Omerim, Havlad kasher. Según esta versión, según la segunda versión, es también que todo lo que dice la Mishnah es Rabbi Meir, pero Jajamim opinan que solo el hijo que nace del segundo va a ser kasher. Pero si no se ha casado con el segundo y no ha tenido un hijo, que no se case a base de ese get. Según la primera versión de Jajamim, en este caso el get es kasher y todo perfecto y se puede ir a casar. Según la segunda versión, Jajamim nada más discuten con Rabbi Meir, que Rabbi Meir opina que en caso que se casó y tuvo un hijo con el segundo, el Vlad, el hijo que va a ser mamzer. Jajamim dice, no, el hijo no va a ser mamzer. Pero, si no ha tenido hijo todavía, y no se ha casado, por ejemplo, que no use ese get para casarse, sino que haga otro get. O sea que Jajamim son más permisivos que Rabbi Meir, como tal la versión anterior, pero no tan permisivos. Según la primera versión, permisivos, ve y cásate a base de ese get. La segunda versión, no. Lo único que permite es que si nace un hijo no es mamzer, pero no se puede ir a casar a base de ese get. Sigue siendo esta segunda versión. Modim Jajamim le Rabbi Meir, Shimshina Shmo Ushma Shemiro Beshemira, Sheavlad Mamzer. Amar Rabba Shafanan Mitanina, Shina Shmo Ushma Shemiro Beshemira, Tetze Mizeu Mizeu Bechol Derachim Haeluba. Haman Katanila, y le Rabbi Meir le Arbino Belitrinu, Ela Shmamine. Rabbanan Shmamine. Dice la Gemara, sigue siendo esa segunda versión, que Jamim sí van a estar de acuerdo con Rabbi Meir, que en caso que cambió la ciudad de donde viene, proveniente el esposo, o la ciudad donde viene la mujer, también ahí va a estar de acuerdo Jamim, de que en este caso el Vlad, el hijo que nace, si se casa con un segundo hombre a raíz de este get, sí va a ser mamzer. Y Rabashé trae una prueba a favor de esta última cosa que mencionamos. Sí cuadra, ¿por qué? Porque en nuestra Mishnah mencionamos esta alajá, que si cambió la ciudad del hombre o la ciudad de la mujer, si donde provienen lo cambió, alajá es que ¿qué dice nuestra Mishnah? Tetze, Mizeu, Mizei, Hablad Mamzer y todo. ¿Eso que según quién va eso? No me cuadra que va según Rabbi Meir, porque si tú me dices que va según Rabbi Meir, la primera parte de la Mishnah, pues ¿por qué no mencionas esta tercera alajá junto con la primera y segunda alajá? Si se fijan en la Mishnah, el orden fue así, dijimos primera alajá, segunda alajá, después mencionamos todas las consecuencias que hay, y después dijimos, eso también aplica a esas consecuencias de una tercera alajá, una cuarta alajá. Pero la primera parte de la Mishnah seguro es Rabbi Meir, ¿sí? Si también esa tercera es Rabbi Meir, ¿por qué no mencionas 1, 2 y 3 y después las consecuencias? ¿Por qué tiene que decir 1, 2, consecuencias y después la tercera? Dímelo todo junto. El hecho que nos separaste es porque seguramente no es el mismo autor, sino que quién es esa parte de la Mishnah, la tercera alajá, que cuando cambias la ciudad de él o la ciudad de ella también está malo y es Blananzer, eso no es Rabbi Meir nada más, sino también es Jajamim. Que también Jajamim está de acuerdo que en este caso sí va a ser el hijo Mamzer. Cuando cambian la ciudad de él, de donde proviene el hombre, o la ciudad de donde proviene la mujer. Muy bien. Seguimos, Rabotai, Kolarayoche, Amru, Bejule. Nisuin zinu lo. Leima tebet yufta de Ramnuna, de Amar Ramnuna, Shomeret Yavam Shezinta, Surali Bama lo. Nisu veuadin le zinu. Veay de Katani Nisu, Lishna Mealia Nakat. Presten atención. Mencionamos dos casos similares en la Mishnah. ¿Sí? Dos casos similares. ¿Cuáles fueron? Reubén estaba casado con dos mujeres, con Lea y con Rachel. ¿Sí? No eran hermanas. Y se murió sin tener hijos. Y ahorita tienen que hacer Ibum con, una de ellas tiene que hacer Ibum Jalitza con Shimon. Muy bien. Y el problema es que el primer caso es de que Lea es Ervá para Shimon. Entonces se exenta todo.
O que Lea efectivamente hizo Ibum y Halitzá con Shimón y por lo tanto exenta todo. Y después procedió, en ambos casos, procedió Rachel y se casó con un tercer hombre, con Abraham. ¿Sí? Y después se dieron cuenta que Lea en ambos casos es Ailonit. Entonces, ¿qué pasa? Nunca estuvo casada con Rubén. La única mujer de Rubén era Rachel. Y sale que nunca hizo Ibum y Halitzá con el hermano del difunto. Entonces, ¿qué pasa? Tetzea, Miseu, Misei y todo se va para atrás. ¿Sí? Todos tienen que salir de los dos y todas las consecuencias que mencionamos. Ahorita bien, estos casos, si nos fijamos, está escrito Nis'u. ¿Sí? Todo lo que decimos que tiene que salir, está prohibida estar con los dos, con Abraham, que esta Rachel tiene prohibida estar con Abraham y con Shimón, es cuando ella, Nis'u, cuando ella, Rachel, se casó con Abraham y después se dieron cuenta que del tema de Elonit de Lea. Mashma, que todo esto implica únicamente, todas estas consecuencias es cuando Rachel procedió a casarse con Abraham. Pero si no se casó con Abraham y nada más tuvo relaciones promiscuas, actos promiscuos sin casarse, mashma que en este caso, ella va a quedar permitida. ¿Para quién? Para Eliabam, para Shimón. A pesar de que, después de que nos dimos cuenta que es Elonit, ¿sí? Ella era Shomeret Yavam, todavía no estaba exenta de Ibum. Shomeret Yavam es cuando todavía está en estatus de que no se ha hecho Ibum o Halitzá. Y una Shomeret Yavam no puede tener relaciones con un tercero. Ella tuvo, mientras que no se casó, aparentemente podemos decir de la Mishnah de que va a estar permitida con Shimón. Dice la Gemara, aparentemente tenemos una pregunta de aquí. Si es así, de la Mishnah, en contra de Ramnuna, que Ramnuna dice que una Shomeret Yavam, una viuda, ¿sí? Que aún no ha hecho Ibum y Halitzá, está en el limbo, todavía no ha hecho nada, y tiene relaciones con un tercero, dice Ramnuna, queda ahorita prohibida para ese tercero y también para él, Yavam, para Shimón. Y aquí vemos que ¿cuándo queda prohibido para Shimón? Únicamente si Rachel se casó. Pero si Rachel no se casó y nada más tuvo relaciones con Abraham sin casarse, está permitida. Pregunta en contra Ramnuna, responde la Gemara no. Cuando la Mishnah dice Nis'u, que Rachel se casó, es porque ese es el caso normal. La gente no tiene relaciones solteros, ¿sí? Según la Torah no es bonito también hoy en día, ¿sí? Aunque mucha gente lo hace, pero no es bonito. Entonces nos dice la Gemara, no, cuando está escrito en la Mishnah Nis'u es porque eso es lo regular, cuando uno tiene relaciones, cuando se casa. Pero también aplicaría esto también si tuvo relaciones sin casarse, de que va a quedar prohibida para el tercero, para Abraham y también para Shimón. Entonces sí cuadra con la opinión de Ramnuna. Hay una versión de este diálogo al revés completamente. Vica de hambre, Nis'u veuadin les dinu, le mesayal el Ramnuna, de amar Ramnuna, shomerit yavam shezinta, surali bama, lo. Nis'u davka mishun de mihalfa, bisha shalach balal midatayam. La Gemara ahorita trae una segunda versión que es que dice lo siguiente: la Mishnah está escrito Nis'u, que si Rachel se casó con Abraham, ¿sí? Queda prohibida para Shimón y para Abraham. Dice la Gemara, podemos deducir de que es casarse y también si tuvo relaciones. Y la relación que se mencionó casar es porque es la regularidad, ahí es cuando tienen relaciones normalmente. Pero también aplicaría si tuvo relaciones Rachel con Abraham, inclusive si no se casaron. Si es así, tenemos una prueba a favor de Ramnuna, que él dice que una Shomerit Yavam que tiene relaciones con un tercero, con Abraham, efectivamente quedó prohibida para Abraham y para Shimón también. Dice la hermana, no, prueba tampoco hay. ¿Por qué? Porque puede ser, como está escrito en la Mishnah Nis'u, es que se casaron únicamente. Pero si tuvo relaciones y no se casaron, puede ser que en ese caso ya va a estar permitida, no aplica y va a estar permitida para Shimón. Entonces no hay pregunta, según la primera versión, pero según la segunda versión tampoco hay prueba. Seguimos. Con ese tiavim tov vejule utzricha. Diash minan beach kama ita mishum de lo ikayem mitzvat ibum. Aval hacha de kayem mitzvat ibum eimalo. Diash minan hacha mishum de karam yekame. Aval hatam de lo ram yekame eimalo tzricha. Ahorita la Gemara analiza por qué es necesario decir estos dos casos. Otra vez, ¿cuáles son los dos casos de la Mishnah? Ambos casos, Reubén estaba casado con dos mujeres, Lea y Rachel. Murió Reubén sin tener hijos, le cae, tiene que hacer ibum una de ellas con Shimón. Solo que el primer caso es que una de ellas no puede hacer porque es hervá y por lo tanto exenta a la coesposa, a Rachel. Lea, por decir, es la hervá y exenta a la coesposa. El segundo caso es de que Lea efectivamente hizo ibum y halitzá y por eso exentó a la coesposa. Y después se dieron cuenta de que todo esto no sirvió para nada lo de Lea, para exentar a la coesposa. ¿Por qué? Porque era Ilonit. Pero es el mismo caso, aparentemente es lo mismo. ¿Por qué necesitas decir los dos casos? Sí, el caso es diferente. El primero es porque Lea era hervá y el segundo era porque Lea hizo ibum y halitzá con Shimón. Y al final salió que era Elonit, entonces no es como si fuera que nunca estaba casada con Rubén. Pero es la misma idea, ¿por qué tenemos que mencionar los dos casos? Dice la Gemara, es necesario mencionar los dos casos, porque si te hubiese dicho nada más el primero, ¿cuál es el primero? Cuando Lea es hervá, hubiese dicho que ahí es que aplicamos, un segundito, sí, ahí
hubiésemos dicho que ahí es cuando decimos de que aplica todas esas consecuencias y todo. ¿Por qué? Porque ya que la razón que la coesposa Rachel queda exenta es porque Lea es hervá, no porque es una acción de Ibum y Halitza. Entonces, si no hay una acción de Ibum y Halitza, ¿por qué tú te quedas tranquila y te vas a casar con un tercero, con Abraham? Espera, averigua bien. Deberías de haber averiguado bien si ella es elonita o no, o esperar a ver si tiene un hijo o no. ¿Por qué? Porque si no hubo ninguna acción, entonces que como que le fue gratis el tema. Entonces espera, verifica bien las cosas si es gratis. No. Sin embargo, en el segundo caso, que no fue gratis, Lea hizo Ibum y Halitza. En ese caso tiene mucho más lógica de que la coesposa Rachel se basó en toda la acción, en todo el protocolo, en todo lo de la fiesta y Ibum y Halitza que se hizo, todo lo que se hizo, para decidir, ¿sabes qué? Seguro que ya estoy exenta, porque hubo una acción. Por eso en ese caso hubiésemos dicho de que ya que hay mucho más lógica de decir de que está Rachel y tiene razón, de que está que tiene más lógica para decir que está exenta y tiene razón por qué casarse con un segundo hombre, puede ser que en este caso no aplicaría consecuencias, ¿sí? Por eso es necesario también decir el segundo caso. Y por otro lado, si hubiese dicho nada más el segundo caso, hubiese dicho de que solo en este segundo caso aplica. ¿Por qué? Porque en el segundo caso, ¿sí? Recayó, apenas murió Reubén, recayó la mitzvah y la obligación y el mandato de hacer Ibum y Halitza. Solo que una de ellas lo hizo, pero recayó una obligación. Entonces, ya que recayó una obligación, para tú exentarte, Rachel, y casarte con Abraham, deberías de estar segura y averiguar, o sea, una idea al revés ahorita, de averiguar de que ella no es Leonit. Pero en el caso de Lea, que es Hervá, ¿sí? De que ahí nunca recayó la obligación en ese momento, según lo que pensaba. ¿Por qué? Porque si es Hervá, no es que hay una obligación de hacer y se hizo. No hay obligación de hacer Ibum y Halitza, entonces ella puede estar mucho más tranquila. ¿Sabes que si no hay obligación de hacer Ibum y Halitza, no tenemos que hacer nada, estamos exentos completamente y por eso no tengo que hacer nada, dice Rachel, y por eso me casé con un segundo hombre, con un segundo hombre, que es llamado ¿qué? Abraham. Se puede ser que en este caso no aplicaría consecuencia, de que en ambos casos ella debería de ser, Rachel, no debería haberse casado de inmediato con Abraham después de que quedó exenta esta coesposa, esta Rachel, sino debería haber esperado en el primer caso, en el segundo caso, que aseguremos de que Lea puede tener hijos, no es Leonit, y por lo tanto, ahí, y después de eso solo, después casarse. Ya que no esperó eso, se le da la consecuencia en ambos casos. Seguimos. Katava Sofer, Betav Benatan Get la Isha, Veshovar Vejule. Rabbi Elazar Omer Im Laltar Yatzav Vejule. Mencionamos en la Mishnah, al final de la Mishnah, el caso de los intercambios de los papeles, que repito rápidamente, brevemente, el escribano escribió 2 documentos, ¿sí? Escribió el documento del get, escribió el documento del recibo, muy bien. El get se le debería entregar ¿a quién? Al esposo, para que el esposo se lo entregue a la mujer, y el recibo se lo hubiera entregado a la mujer, para que la mujer se lo entregue al esposo, ¿cuando qué? Cuando le pague el valor de la ketuba. Perfecto. Y vino el escribano y sin querer confundió, le dio el get a la mujer y el recibo al hombre. Y ellos no verificaron y procedieron a cada uno a entregar, a hacer intercambio de documentos. Nos dijo la primera opinión, sí. Y ella después, ¿qué pasó? Procedió a casarse. Y después de un tiempo, abren y cada uno dice, uy, todo al revés, no fue un divorcio. Entonces, la primera opinión dice, inclusive si fue después de mucho tiempo, tiene que divorciarse, Vlad Mamzer, todo. La segunda opinión, Rabbi Elazar dice, no, depende. Si pasó de inmediato, seguramente está todo mal. Y por eso Tetse tiene que divorciarse, no. Pero si pasó después de mucho tiempo, ahí decimos que todo se mantiene igual, porque puede ser que hicieron entre ellos ¿qué? Knunia. ¿Qué es Knunia? Se intercambiaron entre ellos para hacer una colusión en contra del segundo esposo. Por eso en este caso lo mantenemos todo igual. Así dice ¿quién? Rabbi, muy bien, Rabbi Elazar. Bien, la Gemara dice, no entiendo, ¿qué es si pasó de inmediato, si pasó después de mucho tiempo? ¿Cuál es el límite de tiempo? Dice la Gemara Amar Biudamar Shemuel Kolzman Sheyo. O sea, es una pregunta según la explicación de Rabbi Elazar. Según la primera opinión no hay diferencia, pero según Rabbi Elazar dice Rabbi Yehuda nombre de Shmuel Kolzman Sheyoshevim Vasukim Beoto Inyan Zeu lealtar Amdu Zeu leacharzman. Mientras que están todavía peleando, discutiendo, ocupados en temas del divorcio, se llama que es algo de inmediato y todo va para atrás. Pero si ya pararon y cerraron el tema del divorcio, ya no se habla más del tema del divorcio, ya se llama que pasó después de mucho tiempo y ahí empezamos a sospechar y se mantienen las cosas como están y la mujer queda divorciada y se puede quedar con el segundo hombre. Primera explicación. De Rabada Baraba Amar, lo niset zeule altar, niset zeule ajarman. Rabada Baraba dice, no señor. Mientras que no se casó la mujer con un segundo hombre, se llama todavía de inmediato. Pero una vez se casó ya con un segundo hombre, ya sea que sea después de 2 semanas, o 3 semanas, o un mes, o 3 meses, o tzadik beti malhaná, lo que sea, ¿sí? Ahí ya decimos que pasó mucho tiempo. Si ya se casó con un segundo hombre. Pero mientras que no se casó con un segundo hombre, aunque pasó mucho tiempo, ahí decimos que es todavía
de inmediato y sí anulamos todo y sí sospechamos para la colusión. Pero si pasó mucho tiempo, o sea, ¿qué significa mucho tiempo? Si ya se casó con un segundo hombre, ahí decimos que no sospechamos perdón, ahí sí sospechamos que hubo una colusión y dejamos las cosas como están. Entonces, primera explicación, dos opiniones. ¿Qué significa de inmediato? ¿Qué significa después de un tiempo? Primera explicación es, de inmediato es mientras que están ocupados en temas de divorcio todavía. Y después que ya acabaron de estar ocupados, ya después de un tiempo. Después de un tiempo, según Rabbi Elazar, sospechamos que hubo colusión y queda todo igual. ¿Sí? Porque sospechamos que hubo colusión. Y Rabada Barabá dice que no, de inmediato después de un tiempo, ¿qué significa? De inmediato es mientras que no se casó. Todo el tiempo que sea mientras que no se casó la mujer con un segundo hombre. Y después de un tiempo es cuando ya se casó. ¿Sí? ¿Qué? Después de un tiempo decimos, como dijimos ahorita, que sospechamos que hubo una colusión, por lo tanto mantenemos las cosas como están. La Gemara viene y trae una pregunta en contra de la primera explicación. Tnan, lo kolemenu min harishon la bez zechuto shel sheni. Bishlama le rabada bar ahava, ayno de katani sheni, ela lishmuel, mai sheni. Zechut hareuya la sheni. Esa Gemara tengo una pregunta de la Mishnah. En la Mishnah está escrito que la razón de Rabbi Elazar es que escuchen bien, porque el primer esposo no tiene el derecho de hacerle perder y perjudicar ¿a quién? Al segundo esposo. A través de que hace este problema, va a perjudicar al segundo esposo. ¿Sí? Se dice Rabbi Elazar, cuando pasó mucho tiempo, no sospechamos que hubo una colusión y no le damos la fuerza al primer esposo en perjudicar ¿a quién? Al segundo esposo. Dice un segundo. Según la explicación de Rabada Barahaba, que después de un tiempo es cuando se casó, ahí está el segundo esposo, se casó. Pero según la primera explicación, que después de un tiempo es, aunque no se casó, si ya acabaron de hablar de temas de divorcios, ya después de un tiempo, ¿qué segundo esposo hay aquí? ¿No hay segundo esposo todavía? Responde la Gemara, no, aunque no hay segundo esposo, pero aún así se puede explicar que la Mishnah se refiere a decir que el primer esposo no tiene el derecho de perjudicar al futuro segundo esposo, al derecho del futuro segundo esposo. No tiene el derecho de perjudicar a la mujer que se case con un segundo esposo, no perjudicar al segundo esposo actual, porque según esa explicación no tiene que tener un segundo esposo para que sea después de un tiempo, pero se refiere que no tiene el derecho el primer esposo de perjudicar el derecho que le pertenece al segundo, que le va a pertenecer al segundo en un futuro, aunque ahorita mismo no hay. Así la Gemara responde para explicar estas dos explicaciones, para poder tener claras, ¿sí? Para responder, mejor dicho, la primera explicación que dimos, y así ambas explicaciones cuadran con nuestra Mishnah. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.